listos para dar inicio a esta continuidad de edificación que hemos estado trabajando acerca de lo que es la autenticidad del mensaje del Evangelio. Es para nosotros un honor, ¿verdad?, poder transmitir este mensaje que no es un mensaje más, sino una suma a la gracia de la cual Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Para ello voy a tomar la lectura de un verso bíblico que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 11, verso 6. Dice así: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy por la oportunidad, Dios mío. Me permite poder traer esta edificación a tu iglesia, la iglesia santa, la iglesia que apartaste, que compraste a precio de sangre, la iglesia que edificaste, la iglesia que afirmaste en ti, a esta iglesia, Dios de la gloria, lo cual somos parte, lo cual somos miembros de esta iglesia, de este cuerpo glorioso, lo cual tú has llamado para que sea la representación viva de tu persona aquí en la tierra, y nosotros como iglesia seguimos edificándonos unos a otros a través de estas enseñanzas. Es importante, mis amados, recalcar la temática que queremos seguir trabajando, la autenticidad del mensaje del Evangelio. Dentro de esta temática quiero trabajar lo que es los beneficios de la gracia. Es importante que usted y yo estemos claros de, primeramente, qué es gracia. Porque hemos escuchado mucho acerca de la gracia y no hemos muchas veces comprendido a cabalidad lo que la gracia representa o qué es la gracia en sí. Muchas personas entienden a poder calificar la gracia como una dispensación. La gracia no es una dispensación, porque la gracia ha existido siempre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha mostrado gracia, y esa gracia se ha dejado ver y se ha manifestado en todos nosotros. En toda la historia bíblica, a lo largo de la historia bíblica, usted puede ver personajes que pudieron percibir y vivir esa gracia. Usted nota que aún viviendo en una condición alejado de Dios, Dios aún siguió manejando y manifestando la gracia. El hombre cae, el hombre se aleja de Dios, pero Dios nunca deja de manifestar la gracia. Entonces, la gracia, como siempre ha existido, es importante que usted y yo entendamos en qué consiste la gracia. La gracia es un favor divino. La gracia no puede ser llamada gracia si hay una intervención humana en ella. Si nosotros de una manera u otra tratamos de justificar algo que Dios está haciendo, entonces ya deja de ser gracia. Lo que quiero decir automáticamente es que para que la gracia sea gracia, no podemos añadirle obras. Que para que la gracia sea gracia, tenemos que dejar de ser creativos y querer muchas veces diseñar algo que ya Dios ha diseñado y que nosotros simplemente estamos siguiendo ese diseño. No somos ni estamos con la capacidad o con la autorización para cambiar las cosas que ya Dios ha determinado. Sin embargo, la gracia del Evangelio ha sido manifestada en Cristo Jesús. Esta gracia consiste específicamente en que el hombre, aún siendo pecador,
Dios decide salvarlo. Oye bien, Dios no está pidiendo a cambio o nunca pidió algo a cambio para que el hombre recibiese tal salvación o tal justificación. No, esto es por pura gracia. Simplemente porque Dios quiso hacerlo. Porque a Dios tampoco se le dijo o se le aconsejó que lo hiciese. Esto sale del corazón de Dios. Esto sale del amor de Dios. La gracia se manifiesta precisamente, viene directamente de Dios. Es por esto que conocemos nosotros al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no nació de la nada. El Hijo de Dios fue entregado precisamente por gracia. Cuando Juan habla y dice que Jesús vino lleno de gracia y de amor, usted tiene que entender que la gracia no es simplemente una dispensación, sino una persona. Jesucristo es la gracia de Dios manifestada y dada a conocer a todos nosotros. Por eso, el capítulo que acabamos de leer, este verso, tiene que claramente resultar chocante, porque dentro de lo que muchas veces estamos acostumbrados nosotros a escuchar, de que para que Dios haga tales cosas, nosotros tenemos que hacer otra parte. Y no queremos nosotros de ninguna manera evitar o quitar responsabilidad de los hijos de Dios. Pero yo quiero que usted entienda que para nosotros poder tener la salvación es conseguida precisamente por gracia. Es importante que usted entienda que usted no tuvo que obedecer, usted no tuvo que hacer ninguna obra para que la gracia lo salvara. Es importante que entendamos esto para poder marchar y comprender precisamente lo que la gracia expresa. Cuando entendemos esta gracia y sabemos que las obras del hombre no pueden intervenir aquí, porque este acuerdo entre Dios y el Señor Jesucristo, su Hijo, fue precisamente para quitar el pecado del mundo. Jesús no vino, mis amados, para enseñarnos a morir en una cruz. Jesús vino para poder restaurar al hombre, para poder traer otra vez la comunión que existía entre Dios y el hombre, que había sido rota precisamente por la desobediencia de un hombre. Pero qué bueno cuando leemos en capítulo 5 de Romanos, que dice que por la desobediencia de un hombre, el pecado entró al mundo, pero precisamente por la obediencia de un solo hombre, la gracia de Dios se manifestó. Por eso, cuando nosotros entendemos que la gracia entró en manifestación por la obediencia de uno, no porque nosotros hayábamos obedecido, no. Entienda usted que usted y yo estábamos en la condición que Efesios capítulo 2 nos marca. Dice que estábamos perdidos en delitos y pecados. En otras palabras, éramos enemigos de Dios, estábamos ajenos a la gracia, estábamos ajenos al favor de Dios, estábamos distanciados del Señor porque el pecado había producido en nosotros precisamente esa muerte espiritual, la muerte en la cual todo el que no está en Cristo ahora mismo, mis amados, está padeciendo. Todo aquel que no tiene a Cristo, para Dios, no tiene vida. Está muerto porque solamente en Cristo nosotros somos salvos. Es importante que entendamos esta parte. Por eso, cuando estamos marcando de que la obediencia de uno solo, que es Jesucristo, nos trajo a nosotros esta gracia, nos da a nosotros y nos quita esa carga que teníamos de pensar que si yo no hacía o dejé de hacer tales cosas, nosotros podíamos dejar de obtener la salvación. Pero la salvación no llega por méritos humanos. La salvación no llega por esfuerzos humanos. La salvación llega por pura gracia. Yo quiero que usted entienda esto. Llega
por pura gracia. Y como esta salvación llega por pura gracia, nosotros tenemos que entender la gracia para poder nosotros ubicarnos en cuáles son los beneficios de esta gracia. Y en esta noche yo pretendo traer bajo la temática la autenticidad del mensaje del Evangelio. Trato de traer los beneficios de esa gracia, que no es nada más, mis amados, que la salvación primeramente que trae la gracia. La gracia trae el salvarnos del pecado. La gracia trae el quitarnos, ¿verdad? Esa parte de la condenación. Ya usted y yo no vivimos bajo una condenación, no tenemos esa amenaza en la puerta de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo no hay condenación. Lo que está diciendo, mis amados, que los planes de Dios no son para nosotros como la gente muchas veces lo ha pintado en su entendimiento bíblico, haciendo presentar a Dios como si Dios estuviese buscando culpables para condenarlos. Dios no está, mis amados hermanos, entendiendo las Escrituras. Dios no está buscando culpables. Dios no está buscando personas para condenarlas. Por eso cuando leemos Juan 3:16, leemos que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted sigue leyendo el próximo versículo, lo que le va a decir es, porque Dios no ha mandado al Hijo de Dios para condenar al mundo. Con esto, no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es importante que usted y yo entendamos que Dios no está en enemistad con el mundo ya, porque ya Dios en Cristo Jesús fue reconciliado. Yo quiero que usted entienda que la enemistad que existía entre Dios y el mundo fue quitada precisamente porque Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Esto nos da a nosotros entender que los planes de Dios de salvar la humanidad, y el apóstol Pedro dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es importante que nosotros podamos entender realmente cuál es esta voluntad, cuál es esta gracia que nos salvó, cuál es esta gracia que nos libra también de la condenación. Esta gracia que nos hace entender que nosotros hemos sido aceptados, que no es, mis amados, que no podemos sentirnos como los huérfanos. Y esa es una de las cosas que la gracia nos deja saber. Cuando usted piensa como una persona huérfana que no tiene padre, que no tiene nadie quien vele por usted, usted nota que el mayor temor de la gente al no conocer la gracia es estoy solo, Dios me dejó, Dios no está conmigo, y comienza a preguntarse eso. ¿Por qué? Porque el sentir de orfandad que tiene precisamente lo hace pensar así. Entonces, cuando usted tiene una mentalidad de huérfano, usted entonces está abrazando el temor. Oiga esto, usted abraza el temor. Y la palabra nos dice claramente que Dios no nos ha dado. Escuche bien, es importante que usted lo lea conmigo en el capítulo 8 del libro de Romanos. En el capítulo 8 del libro de Romanos, vamos a leer a la altura del verso 15. Mire por qué Dios relaciona una cosa con la otra. Y usted dice, wow, pero ahora tiene sentido para mí. Tiene verdaderamente sentido porque entonces comenzamos a mirar las cosas de otro enfoque. Mire lo que dice el verso 15. Dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Por qué la salvación se encarga de dejarnos saber a nosotros de que tenemos un Padre?
¿Por qué? Porque el sentir en la mentalidad de huérfano nos coloca a nosotros, mis amados, en un estado de miedo, de temor. Siempre andamos con inseguridades. El creyente y el Hijo de Dios no puede andar así. Porque usted nota que el padre con una simple palabra que le dice al hijo y le dice todo está bien, ya el hijo está calmado. Usted nota que la palabra de los padres cuando hablan con sus hijos, lo que le dan es seguridad. Lo que le dan es confort, le dan consuelo. Entonces, cuando usted tiene una mentalidad de huérfano, entonces los temores se apoderan. ¿Y qué hace el temor? El temor te paraliza. El temor no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Cuando usted mira en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 10, usted nota que cuando Adán y Eva pecan, y lo primero que pasa es que sintieron temor. ¿Por qué? Porque hubo una separación del Padre. Yo quiero que usted entienda que antes el Padre se comunicaba y conversaba con Adán, se paseaba por el jardín, hablaba con Adán con libertad, pero después de que Adán desobedece, entonces Adán tiene miedo, porque el pecado lo que hizo fue que rompió la comunión que existía entre el Padre y Adán. Entonces, cuando esa comunión se rompe, el pecado trae el temor al corazón de Adán y trata de esconderse. Y entonces el padre le pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, escuché de ti y tuve temor y me escondí. Entonces, el punto acá es que nosotros tenemos que entender que cuando las Escrituras nos está diciendo, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que lo esclavice al miedo. Que otra vez ustedes tengan que tener temor. Dios no te mandó a tener temor porque ahora recibiste un espíritu que te confirma en esta verdad. Donde tú tienes que estar convencido de que lo que tú recibiste de parte de Dios es permanente y es para siempre. No te aleja, no te quita de Dios, porque ahora nosotros estamos convencidos de que Dios está y vive en nosotros. Por eso, tener una convicción de que el Padre es mi Padre y que yo puedo conversar con Él, que yo puedo tener una comunión con Él, que ahora las cosas que la gracia, los beneficios de la gracia, ahora me permiten entender que los pecados que agobiaban mi vida, aquel señorío que tenía el pecado, porque el pecado era nuestro, Señor, yo quiero que usted entienda esto. En el capítulo 6 del libro de Romanos, habla de que nosotros teníamos un señor y el señorío del pecado nos obligaba a nosotros a conducirnos de cierta manera. Sin embargo, ese señorío fue desplazado por Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor. Yo quiero que usted entienda esto para que usted entienda que ahora usted y yo no tenemos que obedecer al pecado. Usted y yo ahora, como hemos recibido un espíritu que nos ha dado la libertad, que nos permite llamar a nuestro Padre, que tenemos un Padre que nos da convicción, que nos da firmeza. Ahora también entendemos a través de esta verdad gloriosa que nosotros tenemos un Señor al cual sí obedecemos porque Él compró nuestras vidas, las redimió, las rescató del pecado y nos limpió, nos transformó, nos santificó, nos dio una nueva vida precisamente para que nosotros no tengamos temor del pecado. Ya nosotros no tenemos nada que ver con el señorío del pecado. Ya perdió su fuerza con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora tenemos otro Señor. Nuestra vida tiene un Señor. Yo quiero que usted lo entienda de esta manera, porque allá afuera hay un señorío de pecado. Allá la gente peca porque el Señor de sus vidas es el pecado. Pero ahora nosotros hemos entendido que ahora el gobierno de Cristo está en nosotros. Nosotros no estamos gobernados por nuestras pasiones, no somos gobernados por nuestros deseos, no estamos gobernados por la vista humana. No,
Al contrario, ahora estamos mirando según lo que el Señor mismo nos expresa. Nosotros estamos velando por las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son eternas, más las cosas de la carne son perecederas. Usted y yo tenemos que saber eso en esta realidad gloriosa. Cuando hablamos de los beneficios de la gracia, tenemos que hablar también de la justificación. Usted y yo no podríamos de ninguna manera recibir la justificación si no entendemos que en ella se ha completado un perdón completo. Ahí no es que faltó algo. Ahí no es de que, bueno, pues yo tengo que, de ahora en adelante, me tengo que levantar todos los días a tal hora a orar para que esa justificación de ese perdón completo se complete bien, porque parece que a la cruz le ha faltado algo, parece que Jesucristo le pasó algo, que no pudo completar algo. Entonces parece que todo lo que escuchamos muchas veces es que lo que Cristo hizo en la cruz, todavía la gente trata de rellenarlo con acciones, de rellenarlo con obras. Y esto no puede ser así. Y por eso tenemos que hablar que el beneficio de la justificación a nosotros nos deja bien claro que todo se ha consumado en Cristo Jesús. Que usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que saber que la justificación que se produjo en Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros acepto en la presencia de Dios. Usted no puede decir que todavía usted tiene que hacer algunas cosas porque la cruz no fue suficiente. Entonces, si yo digo que la cruz no es suficiente, entonces no puedo pensar tampoco en resurrección. No puedo pensar nunca en adopción de espiritual. No puedo pensar en nada, en paz con Dios. No puedo pensar en nada de esto. ¿Por qué? Porque entonces si a la cruz le faltó algo, el hombre no puede darlo. Porque esto no fue producido por el hombre. El hombre es injusto. La palabra dice, no hay ni uno justo, no había ni uno. Por eso Dios no se inclinó o no confió al hombre esta responsabilidad de salvación. Cuando Filipenses dice en el capítulo 2 que Él envió y que el hombre, el Dios se hizo hombre y que vino y que se humilló haciéndose hombre como nosotros, usted entenderá que Él estaba dispuesto a cumplir una misión, a completar algo que al hombre no se le pudo encomendar, porque Adán fracasó